Acción. Va. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches o buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando, porque pues en esta ocasión no estamos transmitiendo en vivo. Y independientemente de la hora, pues les deseamos que se la estén pasando muy bien. Y pues el día de hoy hablaremos de un tema bastante interesante. Vamos a hablar de la muerte. Si ya hablamos de la vida, pues qué mejor que hablar de la muerte, ¿no? Así es, estimado Entonces, Nahum y estimada audiencia, les mando un cariñoso saludo a todos los que nos ven en YouTube, Facebook y Spotify. Síganos en donde gusten, de preferencia Spotify. Y sí, pinche efectivamente, degenerado. sí, ya que se comieron el anuncio que viene al principio del podcast, pues ya tenemos bocas que alimentar. Pero sí, efectivamente, Naum, el día de hoy vamos a hablar sobre lo contrario de lo que hablamos la semana pasada, que fue la vida. Entonces, ¿qué opinas, Naum? ¿Tú cómo definirías la muerte? Pues bueno, creo que eso se puede abordar desde diferentes puntos de vista. Una manera de ello, pues sería como que abordarlo desde el punto de vista, a lo mejor un poco más técnico, que pues sería como el cese de las funciones vitales de un organismo, ¿no? En este caso, pues, para, pero, pues bueno, creo que también está como que la muerte. O sea, por ejemplo, lo que dicen muchas personas, ¿no? De que una persona no muere hasta que se olvida. O sea, como que la memoria o la idea de la persona permanece aún después de la muerte biológica, que creo que ese es como que un concepto aparte de la muerte biológica, es como la muerte en la muerte como en la sociedad más bien, no tanto como la muerte del individuo o de los individuos. ¿Tú cómo lo ves? Pues es que, de hecho, aquí encontramos el primer problema, porque precisamente, incluso desde el punto de vista clínico, es complejo de abordar, porque generalmente se toma la muerte clínica como cuando el corazón se detiene. No siempre, pero la Ujú. mayoría de las veces, ¿no? O sea, cuando declaran a alguien es porque deja de tener pulso. Pero también Aunque hay bueno, otros, perdón, no, nada más hay como que agregar, nada más como que hay que agregar que pues esa terminología o esos criterios pues han ido cambiando, ¿no? Más recientemente pues se comenzaron a utilizar otros criterios como la actividad cerebral para determinar si una persona permanece o no con vida. sí, Y precisamente a eso iba, de ujú, que hay muchas situaciones en las cuales un paciente tuvo un accidente o algún evento, sobre todo son hemorragias cerebrales, isquemia cerebral, algún golpe en la cabeza, que el paciente pues queda en coma permanente, ¿sabes? O sea, no va a despertar nunca. Sin embargo, pues está este dilema de no, es que sigue vivo porque su corazón sigue latiendo, pero es se ha sufrido ese cerebro tanto daño que así despierte ya no será el mismo, o sea, no hay ninguna posibilidad de que esa persona vuelva a ser la misma que era antes del evento. Entonces ahí tenemos el primer dilema de en qué momento definimos que, que alguien está muerto. Porque en lo personal yo considero que puedes estar en coma 40 años, pero pues no estás vivo. O sea, yo no me sentiría vivo. Yo preferiría que, ya que se declare que es imposible o casi imposible despertar, preferiría que me desconectaran porque pues no manches, literalmente estás dormido todo el tiempo, ¿sabes? O sea, puedes que incluso en muchos casos ni siquiera actividad cerebral basal tienen, entonces es como de, este, como que el concepto de que no está muerto porque su corazón sigue latiendo, pues no me gusta tanto. Además de que pues fisiológicamente el corazón tiene la habilidad de poder latir independientemente del control cerebral que existe. ujú. Entonces el corazón por sí solo late, o sea, entonces ahí tenemos el primer dilema. Entonces te lanzo la Aunque ahí, pregunta a ti qué te gustaría que te hicieran. Si, por ejemplo, tienes un SB
o te partiste la madre, güey, y quedas en coma permanente. Es decir, ya estás descerebrado totalmente, no hay ninguna posibilidad de que despiertes. ¿Qué te gustaría que te hicieran? ¿Que esperaran el milagro o que ya de al chile te desconecten? Bueno, antes de responder a esa pregunta, bueno, me gustaría como que primero ir a la cuestión de los estados de coma, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, creo que, creo que como tal, pues no podríamos decir que la persona está muerta pese a que el estado de conciencia pareciera no estar presente, precisamente pues porque la persona está en coma. Pero, pero bueno, no sé. Hubo un momento en el cual me interesé bastante por los estados alterados de conciencia, como por ejemplo cuando están pachecos o No, de eso están... sí sabes. No, no, nada de eso. Aquí este es un No, no, podcast no. cristiano. Pero, pero bueno, o sea, también dentro de los estados alterados de conciencia, pues también se mencionaban experiencias cercanas a la muerte, el mismo sueño, se menciona dentro de esos mismos estados de conciencia alterados. ¿Por qué Sí, alterados? Pues porque no tenemos esa experiencia consciente que tenemos cuando estamos despiertos, cuando, cuando no sé, cuando estamos escuchando el paso del gigante o cualquier pues otra sí. cumbia, ¿no? De hecho, Em, está bien cabrón. Creo que es un tema que no tomamos el podcast pasado. Y creo que deberíamos hacer un podcast de pura conciencia, ¿sabes? Porque el sueño es otro pedo, ¿eh? Porque cuando estás soñando, generalmente no sabes que estás soñando a menos de que algo realmente traumático o raro pase, ¿sabes? O sea, generalmente estás soñando y estás como de, oh, sí, qué felicidad. Y despiertas y dices, ah, cabrón, este es el mundo real. Pero sí, o sea, ujú. efectivamente no se ha comprobado aún qué pasa. O sea, lo que se sabe es que en algunos estados de coma las ondas cerebrales que indican actividad no están presentes. En otros sí. Entonces la incógnita es en esos pacientes donde sí hay actividad cerebral de ondas beta y alfa, este, el reto es saber en qué estaban pensando, porque incluso muchas personas lamentablemente no recuerdan qué estaba pasando, como si fuera un sueño no REM. Entonces, por ahí está como la incógnita, ¿no? De qué se sentirá estar en coma. Porque incluso no sé si has visto Ajá, entonces, que dicen, eh, los pacientes despiertan y aseguran haber escuchado que las voces de sus familiares o los doctores hablando sobre él, ¿sabes? sí, o sea, creo que actualmente no contamos con la tecnología y las herramientas necesarias para determinar si realmente, o más bien para determinar de manera más completa lo que sucede dentro del cerebro en esos casos, ¿no? O sea, porque, o sea, como mencionas, o sea, hay bastantes casos reportados en donde se menciona que las personas que aparentemente se encuentran en coma, pues son capaces de percibir ciertos estímulos. Entonces, pues por ese lado, no sé, que creo que, o sea, mi respuesta sería, no sé, no sé si esa persona está muerta o sigue viva, porque no tengo manera de decir que su cerebro ya no esté trabajando. A menos de que esté descerebrado. Entonces, bueno, ahí, ajá, sí, ese es como que un caso excepcional, un caso aparte. Sí, sí, Creo sí. que si yo me Para encontrara en una el que condición, no esté familiarizado con los términos médicos, descerebrado es cuando hay una lesión por debajo del tallo cerebral, por debajo del cerebelo. Ahí ya es imposible que despiertes, porque literalmente los centros de activación que te mantienen despiertos están dañados irreversiblemente. Entonces, eso es descerebrado, porque nos escuchan muchas personas que no son del ámbito médico. Pero continúa. y bueno, respondiendo a tu pregunta de qué me gustaría que hicieran conmigo, pues bueno, creo que no tendría como que mucho caso lo que desee en ese momento, pero previamente pues tal vez decidiría lo mismo, ¿no? O sea, eh, a lo mejor pues dejar el curso natural de Sí, la o sea, vida, puedes incluso dejar, firmar un documento que te diga, no, pues si ya estoy muy enfermo y nomás voy a estar valiendo madres, ya no intenten nada. Y es una postura que se debe respetar mucho, porque pues al final de cuentas quien va a estar sufriendo las consecuencias de lo que pase, pues es
el paciente, ¿no? O sea, muchas veces No los solo el familiares paciente, no o sea, les gusta eso porque por el egoísmo de que no querer ir, dejar ir un ser amado, pero este, sí, o sea, hay veces que hay condiciones muy tristes y muy difíciles que los pacientes de tiro ya deciden, si mi corazón se para, ya no intente nada, ya, ya fue el destino natural de mi enfermedad, ¿sabes? Porque si hay un montón de formas de mantener, sí, entre comillas, vivo a una persona. Lo puedes conectar a un respirador artificial, puedes utilizar fármacos o cualquier otra cosa para el que el corazón siga latiendo. Pero, pues, no sé qué tan, o sea, qué tan ni ético ni qué tan vivo realmente está esa persona. sí, o sea, creo que ahí como que se pone borroso o, bueno, sí, sí, es un límite bastante borroso entre definir que una persona está viva o no está viva. Mm, De hecho, ahí aunque, estuve para la investigación de este podcast, me metí a Reddit y bueno, no a Reddit como tal, sino hay una página en Facebook, no conozco el admin de la página, pero se la recomiendo a quien quiera, que se llama Historias de Reddit. No sé si la conozcas. Entonces, creo que sí he oído hablar de él. la pregunta del día, creo que un día te mandé este video, de hecho, era personas que hayan tenido una experiencia cercana a la muerte, cuéntenos Cercana a sus la muerte. experiencias. Y había experiencias muy curiosas. Una que me pareció un poco fumada, pero interesantísima, era que según esto, el paciente había tenido un paro cardíaco, este, Ujú, y que él sintió como si se saliera de su cuerpo, ¿sabes? O sea, él aseguraba, y no podemos decir que no, porque pues no hay ninguna forma de probar que está mintiendo o tampoco hay una forma de verificarlo, pero él aseguraba que una vez que su corazón dejó de latir, sintió un frío tremendo, o sea, sintió muchísimo frío y poco a poco se fue yendo, no solamente yendo de su cuerpo, dice que veía a los doctores como locos tratando de resucitarlo, este, ujú, pero que iba elevándose y que llegaba un punto en el cual estaba en medio del espacio, o sea, en el espacio exterior, totalmente en el interestelar, donde no hay nada, o sea, donde hay puro vacío, y ujú. que en eso lo despertaron de golpe. Y también contó que sintió una felicidad increíble cuando estaba pasando eso, que fue tan feliz que nada en la vida, ni siquiera drogas, nada, ha logrado de llevar a ese nivel de felicidad que sintió en ese momento. Entonces, aquí yo creo que la felicidad es explicable desde el punto de vista fisiológico, porque es ya comprobado que cuando el cerebro sufre de hipoxia y empieza a morir el tejido cerebral, se empiezan a liberar por la muerte de las neuronas un montón de sustancias químicas eh, llamadas hormonas de la felicidad, no serotonina y dopamina. Endorfinas. Ahí podría explicar yo ese golpe de felicidad, pero esa experiencia de que salió de su cuerpo y todo eso es como de, wow, qué increíble. O sea, tampoco quiero morirme y que me resuciten para intentarla, pero, pero wow, ¿sabes? Ahí, bueno, no sé. Yo más bien lo atribuiría a un estado alterado de conciencia, o sea que Por la a lo misma mejor algo teoría de los similar a, químicos cerebrales. sí, o sea, ese intercambio químico a nivel del sistema nervioso, pues ocasiona como que esas experiencias en este caso, de estar fuera del cuerpo, o sea, porque, o sea, creo que eso es más probable, que ¿A que tampoco estoy existe el negando alma? otras posibilidades. Bueno, o sea, no sé, yo no puedo negar ni Ni afirmar la afirmar. existencia del alma, pero Sí, o sea, aquí tenemos dos posibilidades realistas, o sea, bueno, realistas entre comillas. Uno, y que es la más probable, es que esas experiencias de me salgo de mi cuerpo, de vi una luz, de sentí un frío tremendo, sean producto de que el cerebro está liberando un montón de sustancias por la muerte neuronal que está viendo ahí en ese momento, que es la más probable. Y la segunda es que si exista algo a lo que llamamos alma, ¿no? O sea, puede ser cualquiera de las dos y no hay forma posible, literalmente no hay forma en la cual podamos comprobar la veracidad de una o de la otra, ¿sabes? sí, creo que es un reto bastante, bueno, no sé si incluso pueda llegar a ser realizable, pero aquí, bueno,
también como que me gustaría comentar acerca de un experimento que se realizó hace ya algunos años, en el que, bueno, algunos científicos como que trataron de regresar parte de la actividad cerebral en cabezas de cerdos. Ok, o sea, mataban Em, cerdos y trataban de regresarlos a la vida. no como tal de regresarlos a la, pero sí como, bueno, no eran como tal cabezas de cerdos, sino más bien los cerebros de los cerdos. Ok, Em, Básicamente lo que hacían estos científicos, que incluso sus resultados pues, fueron publicados en la revista Nature, a su em, madre. Ok, qué di- impresionante. podríamos decirlo que así como que a grandes rasgos conectaron una máquina de hemodiálisis bueno, al sistema vascular del cerebro Ujú, y pues los científicos lo que lograron fue restaurar parte de la circulación ok, y el fluido de oxígeno en el cerebro muerto. ujú. Incluso, pues bueno, algo que me parece bastante interesante es de que en este experimento eh, me parece que los, me parece que los investigadores lo que hicieron, o sea, precisamente para, pues sí, a lo mejor no sacar de pedo en caso de que llegara a haber otra vez actividad cerebral, bueno, utilizaron fármacos para bloquear eh, la, las posibles experiencias conscientes que pudieran llegar a tener estos cerebros para que, pues, el, eh, bueno, que no, que no se sacara de pedo, por así decirlo, el cerdo en caso O de sea, que que no se regresara esa alterara experiencia el consciente. cerebro en caso de que, o sea, usaron calmantes. Ujú. Sí, sí, sí. Ahí el famoso Em, de benzodiazepinas. sí, eh, Es que de hecho eso o sea, es ah, prácticamente la hipótesis de Putman del cerebro en una cubeta, ¿sabes? Porque qué miedo que, que hayan podido, o sea, qué padre a la vez, yo creo que es una investigación maravillosa que debe seguirse sobre todo y continuarse, pero también es cierto que qué raro, ¿no? O sea, que el cerebro despierte, o sea, porque estrictamente hablando, o sea, podrías hacer que ese cerebro funcione y ni siquiera diera cuenta de que el resto de su cuerpo no existe, ¿sabes? que incluso pues como que está esa posibilidad, ¿no? O sea, de que vivamos en una simulación, Sí, de hecho, o o sea, sea, eso podría estar perfectamente de que no pasando. necesitemos, ajá, o sea, de que no necesitemos siquiera nuestros cuerpos y simplemente la experiencia consciente de la que somos, bueno, la experiencia consciente que sentimos, pues simplemente sea porque a lo mejor nuestro sistema nervioso esté conectado a alguna máquina que cree esas simulaciones Sí, o y de sea, esta manera, a lo pues, mejor ya dar estamos en la una singularidad experiencia. tecnológica y no lo sabemos, ¿sabes? O sea, y tampoco es imposible que lo sepamos. Pero no sé, lo que pude notar de estos comentarios, o sea, lo que yo preparé no es tan espectacular como un artículo de Science, pero yo Ujú, me quise ir más por la opinión de la gente, ¿sabes? Por los testimonios de la gente, que bueno, ujú, históricamente nunca es una buena fuente de información, pero me da curiosidad y al parecer, al menos en los que se juntaron en este video, curiosamente nadie tuvo ujú, la alucinación esta de la luz. O sea, lo que vi que era constante, era que sentían un frío tremendo. Este, ujú. y que comenzaban o sea, que se sentía como si ya no, o sea, intentaban controlar sus cuerpos, pero ya no podían. O sea, literalmente yo creo que hacían como alusión a la típica analogía que hacen en las caricaturas de que cuando se muere se va saliendo como el alma del cuerpo y se me hace algo impresionante. Y a lo mejor también es una conclusión muy fumada a la que llegué que aclaro no tiene ningún fundamento, pero algo que es real es que nosotros somos materia que es reciclada, ¿sabes? O sea, la materia no se crea ni se transforma. Los átomos de carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo que estamos No formados, se crea ni se destruye. ajá, no fueron parte a lo mejor de otro ser vivo, a lo mejor de una piedra, de la tierra, de algo. Entonces,
esto de Todos que fuimos regreses en al algún universo y punto que, polvo de estrellas. ajá, como decía Carl Sagan. Entonces yo creo que esta alucinación que aparecía en más de un caso en el cual regresaban al universo era como una forma romántica de ver que efectivamente nuestros cuerpos van a regresar al universo, van a regresar a la Tierra, ¿sabes? O sea, porque muy probablemente incluso combustible que usamos hoy en día sean cadáveres de los primeros humanos y así. Entonces, es increíble esto. Y aquí queda como la pregunta de qué pasa después de la muerte, o sea, porque biológicamente o lo más científico posible que hay es la nada, ¿sabes? La nada eterna, la nada, o sea, tu cerebro Aunque, simplemente se aunque ahí, apaga y bueno, dejas de existir, o sea, y ese es un concepto primero que da miedo, o sea, en lo personal me da mucho miedo pensar y yo creo que me da más miedo porque es a la conclusión personal que he llegado de lo que pasa es que es nada, ¿sabes? Se apaga tu cerebro, tienes esta alucinación final y una vez que se acaban los químicos del cerebro, te, nada, o sea, se apaga. Y como el cerebro humano no está preparado para entender el concepto de la nada, es aterrador, ¿sabes? Y yo creo que en base a esto se o crearon sea, todos los cuentos o creo todas que eso las es bastante, teorías. y bueno, creo que eso es bastante natural, ¿no? O sea, creo que a lo mejor por de supervivencia, le tememos a lo desconocido. Y pues la muerte como tal es algo que desconocemos, o la experiencia de la muerte es algo que pues solamente lo vamos a sentir una vez y pues Es un truco que solo se puede mm, hacer una vez. no, ajá, y pues bueno, lo que comentabas acerca de que ya es todo. Recientemente acabo de leer un libro que se llama Matadero 5. Ok, El autor es Kurt Vonnegut. ajá, Es buenísimo. Bueno, para no, para no spoilearles el libro, básicamente, bueno, es un libro de ciencia ficción en donde un tipo pues conoce una raza extraterrestre y algo que me parece interesante es de que los extraterrestres le dicen a este tipo, al protagonista de esta historia, que los humanos no son bípedos, o sea, no tienen dos extremidades inferiores o no caminan sobre dos extremidades inferiores, sino que como estas criaturas ven a los humanos, son como si fuéramos unos 1000 pies. ok, 1000 pies, ¿por qué? Porque es como si toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos y todavía después, es como si, es como si en cada momento fuéramos como una parte de ese 100 pies, de ese ujú, 1000 pies, perdón, de ok. manera que al final de nuestra vida es como si tuviéramos, como si fuéramos un 1000 pies, ¿no? Ajá, o sea, como si cada etapa Y de no sé, nuestra o sea, vida fuera generando o haciendo una pata o un par de patas, ¿no? ajá, o sea, ajá, o sea, como si en cada momento tomaran una fotografía, la pegaran con otra y así sucesivamente, de manera que pues terminemos siendo como 1000 pieses. De hecho, algo No sé, que, esa idea como que, sí, o sea, ¿qué pasó? algo que para los que no han leído el libro, podría ser como lo equivalente a lo típico que se dice que cuando estás muriendo empiezas a ver en cámara rápida los momentos más importantes de tu vida. Recuerdas a quien fue importante por una última vez y te vas. O sea, pero ese concepto, te digo, no me entra. No sé si a ti cómo lidias con, con el concepto de la nada, o sea, de que eventualmente cuando te toque morir no habrá nada, ¿sabes? Es como de, no sé, a mí en lo personal te digo, me causa un montón de terror pensar que lo insignificante que termina siendo tu existencia, en el sentido nihilista, si lo quieres ver, de que pues todo lo que construiste durante años se va en un segundo, ¿sabes? Aunque bueno, ahí creo que, bueno, a mí me gusta como que tener una postura un poco más positiva, o sea, a lo mejor le pudiéramos llamar, que incluso creo que sí existe ese concepto de nihilismo optimista, o sea, creo que, creo que por una parte, o sea, en un principio como que sí me resultó bastante difícil como que aceptar
pues nuestra existencia no tiene sentido, pero creo que a la vez también como que te da un cierto sentido de humildad, ¿no? O sea, estás aquí, tratar de pasarlo lo mejor posible y pues bueno, o sea, a lo mejor cuando muera, pues ya no voy a ver a nadie de las personas que conocí, de los momentos que viví, Pero pero tampoco te pues va a bueno, importar porque no creo que vas a existir. O por, sea, por no, o sea, pero me refiero de que en ese momento pues estar como que agradecido por lo que viví y pues bueno, o sea, creo que también, o sea, en ese aspecto mm, hay, hay un póster muy bueno que me gustó bastante de una página, bueno, no es una página, es más bien un canal de videos alemana, se llama Kurzgesagt, hacen videos buenísimos. Em, esperen, dejen busco esa imagen porque ahorita no lo tengo muy presente. Ah, pero bueno, básicamente lo que mencionan es que, o sea, que cierres tus ojos, ¿no? ok, Cierras tus ojos y prácticamente lo que te dicen es de que los vuelvas a abrir y que eso es lo que se siente una eternidad, en el sentido de que, o sea, existe teoría de que ya una vez que entremos a la muerte térmica, en la cual ya no haya calor suficiente para poder sostener o formar nuevas formas de vida aquí en nuestro universo, todo va a volver a empezar, ¿no? Pero pues ok. nosotros no nos vamos a dar cuenta. Entonces es como si fueran un abrir y cerrar de ojos que Sí, o sea, incluso se iría con la teoría de la reencarnación, ¿no? De que mueres del y eterno en retorno. el que vuelves a abrir los ojos, ese sueño o ese lapsus, estás ya de nuevo. Y de hecho por eso, no sé, están las teorías estas de que hay indicios de que recuerdas tus vidas pasadas. Esas son un poco fumadas y poco fundamentadas. Y te digo, con todas más que nada en experiencias de personas, por lo cual son poco creíbles. Pero sí, o sea, es algo como inimaginable, porque incluso siento que estas ideas son siempre, tienen la característica de ser, que buscan como un alivio, ¿sabes? O sea, todas las ideas de lo que pasa después de la muerte, en la cual no desaparecemos eternamente, como por ejemplo el cielo Ujú, católico, el cielo judío, el Asgard y Valhalla en, en la mitología nórdica, el Olimpo con los griegos, todas esas teorías tienen en común que a pesar de que hay diferentes dioses y tienen diferentes características el lugar y las personas que acceden a él son con características diferentes, todas funcionan como un consuelo, como para que nos olvidemos de la idea esta de la nada eterna y nos dediquemos como a disfrutar y vivir la decencia de forma, con la mayor cantidad de decencia posible dentro. Y de hecho hay una analogía, este, te digo, hoy traigo referencias de la cultura pop, de Malcolm, que Dewey no entendía el ujú. concepto de Dios. Entonces él dice, me puse a ver unas hormigas todo el día. Entonces ellas me veían como un dios y sin embargo, a pesar de todo lo que podrían hacer, nunca lograron comunicarse conmigo. Entonces yo siento que es como eso, ¿sabes? O sea, si existe algo más allá, está fuera de nuestros límites de comunicación y no importa lo que hagamos, los dioses jamás nos van a... No les va a interesar algo porque no nos podemos comunicar con ellos. Pero no sé, o sea, incluso yo siento que sería reconfortante que eso existiera realmente, o sea, que realmente existiera un paraíso para no apagarte y ya, ¿sabes? Aunque imagínate, el otro día me puse a pensar una pregunta tonta de, ok, si el paraíso existe, ¿cuántos millones de personas habitan en él? Porque quién sabe cuántos muertos ha habido en la historia de la humanidad. Ujú. Eh, bueno, ahí no sé. Em, por ese lado, o sea, que creo que también ese tipo como que de ideas, o sea, el hecho de pensar de que existe algo más allá después de la muerte, como que también puede ser contraproducente en el sentido de que, Si la cagas ahorita, la cagas no, eternamente. no, o sea, de que, o sea, las personas van a estar constantemente pensando
o constantemente preocupadas en hacer las cosas de buena manera, poder acceder a esa vida eterna, Acabas de cuando a lo describir mejor, a la religión judeocristiana promedio. ajá, o sea, cuando a lo mejor lo único que tenemos, pues, es la vida que tenemos ahorita, ¿no? Y de nosotros depende si queremos vivir en, bueno, no siempre está bajo nuestro control, eh, De pero hecho, nunca en está bajo algunas, nuestro control. ujú, y pues bueno, en algunas ocasiones, eh, bueno, o sea, creo que tratar de vivirlo lo mejor posible, De hecho, hay independientemente si hay como, algo o no. sí, 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 sí. No sé si hayas visto otra referencia a la cultura pop de Big Bang Theory. Hace poquito vi un capítulo, bueno, no los voy a spoilear tampoco. Sheldon es muy fan de un científico divulgador, el Doctor Proton, que pues hacía como programas para niños, y él se inspiró a ser científico, a ser físico teórico, porque él era la única figura científica que tuvo en su infancia. Entonces, eventualmente lo conoce, se hacen amigos y tal, y eventualmente este, muere, muere Arthur. Bueno, el nombre real del doctor Proton era Arthur. Entonces, e- en, en como un sueño de Sheldon, lo vuelve a soñar, a pensar, y algo que le dijo y que creo que marcó mucho fue como de, no, estás desperdiciando el tiempo limitado que tienes en la Tierra. O sea, porque Sheldon está viendo un maratón de 24 horas de Star Wars. Entonces le dijo, ¿eres consciente de que estás desperdiciando tu limitado tiempo en la Tierra? O sea, en ese momento lo dijo como un chiste y me reí, pero después me puse a reflexionar y sí, efectivamente, de lo único que tenemos certeza, si así lo quieres ver, es que al menos en esta configuración de vida, si quieres usar el término configuración para que aplique para cualquier creencia, tanto atea como para quien es religioso, este, es que el tiempo que tenemos aquí es limitado, ¿sabes? Entonces, yo creo que mucho, o sea, yo creo que deberíamos preocuparnos más de aprovechar bien el tiempo limitado que tenemos y tratar de dejar ir el tiempo o lo que no podemos saber y que nadie literalmente sabe qué es lo que pasa cuando te mueres. Sí, bueno, o sea, aunque creo que todos como que venimos aquí y creo que esas preguntas como que nos, Sí, o sea, el eh, humano es naturalmente curioso. ajá, entonces creo que tampoco sería como que prudente quitarlo completamente. Entonces, No, no pero sí, o sea, quitarlo, pero creo que pues tampoco perder mucho tiempo en algo que no vas a saber responder, ¿sabes? O sea, es como si inventaran una nueva, bueno, no un mal ejemplo, pero pues es algo que literalmente nunca vas a poder resolver, ¿sabes? O sea, literal, o sea, solamente vas a poder experimentarlo cuando te toque el tiempo. sí, o sea, creo que, o sea, concuerdo contigo en el punto de que, pues mientras estemos aquí, como que tratar de hacerlo lo mejor posible. Y pues bueno, o sea, tampoco como que sentirnos mal si no siempre salen las cosas, o sea, creo que es parte de vivir y pues bueno, o sea, creo que son muchas las experiencias que podemos vivir, o sea, tanto de tristeza, de felicidad y pues bueno, es parte de. Sí, em, y de hecho, bueno, cambiando un poco de tema, porque estamos un poquito atorados con esto, no sé, también me puse a reflexionar ahorita sobre cómo hay formas de morir, o sea, como el programa de Mil Maneras de Morir, pero sí, o sea, hay quien tiene una vida plena, digamos, vive 70 80 años, que es el promedio de vida de un humano, más o menos, en el primer mundo, en el tercero mucho menos, y ven toda su vida, ¿sabes? Conocen a alguien, se reproducen, se realizan profesional y familiarmente, todo eso, y pues tienen un lecho de muerte, digamos, mueren de causas naturales, o tienen un lecho de muerte por una enfermedad crónica, etcétera. Pero también hay gente
que literalmente ni se entera, ¿sabes? O sea, ni se entera que se murió, o sea, que mueres al instante. O sea, llámalo un paro cardíaco fulminante o llámalo un accidente que se te prenda tu cilindro de gas y explote y mueras calcinado de inmediato. O sea, ellos ni siquiera tuvieron la decencia de tener la conciencia de que se estaban muriendo, solo pasó, ¿sabes? En un segundo, literalmente. Y este concepto Ujú, lo traigo, o sea, me atormenta, no hay otra forma de decirlo. Es un concepto que me ha venido atormentando desde un accidente que hubo hace poquito, que se hizo muy famoso en México porque fue una verdadera tragedia, que ujú, una familia iba, y bueno, varias familias iban a Puerto Vallarta y pues iban en su rollo, ¿no? En su auto, en autopista, sin molestar a nadie. Yo creo que me afectó mucho porque yo viajo mucho en autopista, ujú. este, y una pipa de gas de repente explotó, así, ¡pum! Se llevó 9 carros, 8 de los cuales murieron al instante, calcinados, o sea, fue una, y incluso no puedo decir que fue una muerte cruel porque nadie sufrió, literalmente en menos de un segundo estaban muertos. Pero te digo, o sea, incluso se me hace un poco justo o incluso muy triste o deprimente que hay la posibilidad de que ni siquiera tengas la decencia de experimentar tu muerte conscientemente o saber que te vas a morir. Aunque no sé qué es peor, saber que te vas a morir o solo morirte. Sí, bueno, creo que por ese lado sí es como que bastante complicado. Porque, o sea, eh, o sea, que sí, si somos realistas, o sea, todos no sabemos que... solamente, o sea, no solamente con la persona que muere, o sea, creo que también con los familiares y personas cercanas a la persona, o sea, creo que es mucho más digerible eh, el, el que una persona fallezca de causas pues bueno, que ya se ven venir, o sea, no es como, no es por minimizarlo, ni mucho menos, pero pero creo que te vas como que haciendo la idea de que esa persona pues pronto ya no va a estar aquí, o sea, personas con enfermedades crónicas. En cambio, pues personas que mueren Incluso los familiares, ¿sabes? de forma repentina, o sea, que creo que el impacto hacia la familia pues es mucho más fuerte, ¿no? O sea, de que apenas ayer estaba platicando con un amigo y hoy está muerto, o sea, sí es como que, o sea, sí te quedas como de, Sí, o ay, sea, güey. era lo que te decía, incluso para la familia es de diablo, ¿sabes? O sea, porque creo que, o sea, a todo mundo nos entristece que un familiar muera, pero a veces incluso te lo esperas, ¿sabes? Porque a lo mejor sufre de un cáncer terminal, de una diabetes ya en etapas finales y tal, y tú ves cómo se va Ujú, deteriorando tu familiar y incluso te da tiempo como de despedirte, ¿sabes? De si tenías un problema con esa persona, resolverlo, estar bien con ella, ¿sabes? Pero otros, como por ejemplo, a lo mejor, las familias de estas personas que iban a la playa, pues literalmente, ni, no estaban conscientes, para ellos a lo mejor fue, no, pues fulanita va a ir a la playa con su familia, ay, qué padre. Y a las 4 horas, lamentamos decir que tu familiar murió. Pues es también dificilísimo, o sea, ¿cómo se dice? mm, Para la familia, ¿sabes? O sea, también ujú. yo creo que hay un choque pues, suena que va a ser un duelo todavía más difícil en, con una persona, que muere de forma no esperada. Inmediato. Ajá, Ok. sí, a alguien que sabes que ya está en las últimas. O sea, te digo, siempre va a ser triste y difícil, pero bueno, entiendes mi punto. Sí, 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 que, que bueno, o sea, que creo que la muerte como tal sí tiene como que un impacto bastante fuerte sobre el círculo de la persona, independientemente de cómo sea. Eh, y pues bueno, mm, creo que pues todos hemos experimentado parte de eso. Sí, o sea, y de hecho era lo que te digo, que a veces, muchas veces no queremos que un familiar se vaya, no tanto por su bienestar de él. A veces son personas que están sufriendo muchísimo y tal, pero lo queremos más por nuestro propio egoísmo. No sé si me explico. Bueno, no sé, o sea, no sé si sea solamente por egoísmo, porque
O sea, ¿Cómo le creo llamas que a preferir ver a tu familiar sin ninguna posibilidad de curarse, sufrir, a que se vaya en paz? es que, o sea, no siento que solamente sea un egoísmo, com- o sea, no creo que completamente sea egoísmo o que sea con malicia el egoísmo que existe dentro de esas decisiones o de ese sentir. Porque, o sea, creo que en el fondo como que queda esa esperanza, ¿no? De que la persona pues pueda recuperar un estado de salud, em, un estado de salud pues apropiado y pues regresar a ser parte de sus cosas que hacía. Y creo Aunque que, y esté, creo que, y creo que ahí estamos como que tomando la postura de que necesariamente todas las personas que se encuentran en un lecho de muerte preferirían estar muertas. O sea, creo que no, no yo creo que necesariamente es el nadie, o caso. sea, yo creo que muy pocas personas, porque tú lo dijiste naturalmente, el humano por naturaleza busca qué, sobrevivir, o sea, como me dio mucha risa una clase con Félix, que él dijo, Efectivamente, muchachos, lo normal es no querer Es no morirse". querer morirse. Exactamente, y todos, "¿Ah, en serio?". No, pero o sea, incluso, sí, o sea, yo creo que nadie quiere morirse. Yo creo que incluso varias personas, aunque estén sin posibilidades, dudo que quieran ya terminarlo. Hay otras personas que incluso piden ellos voluntariamente la eutanasia, ¿no? Pero, no sé, es que a lo mejor suena muy fuerte yo decir egoísmo también, pero es como un comportamiento humano. Por ejemplo, los funerales también no son tan, yo siempre he creído que los funerales no son para los muertos, son más para los vivos, como una oportunidad Ujú, de recordar o darle un último adiós a un familiar que como tal a la persona, no sé si me explique. ujú. Sí, 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 o sea, aunque bueno, creo que también parte de los funerales, o sea, pues proviene de una cuestión cultural, ¿no? O sea, Sí, porque los de funerales querer, son muy diferentes según la religión o el sitio en donde se encuentra la persona. sí, o sea, por ese lado, o sea, creo que no solamente es por, o sea, que creo que el origen de eso no solamente es para los vivos, sino también para los muertos, en el sentido de que, o sea, por ejemplo, en Mesoamérica, ¿por qué se hacían rituales para enterrar o darle un descanso final a los restos de una persona? Pues se creía O que, sea, se creía que iban al Mictlán, ajá, e incluso, pues, muchas veces enterraban, enterraban a sus muertos con perros, o sea, precisamente para que el perro los para que los pudiera guiar. guiara, ajá, los xoloscuincles. Entonces creo que parte del origen de esas tradiciones o de esos ritos funerarios, pues, no necesariamente están centrados completamente en los vivos, sino también, parte de su origen está centrado en la persona que falleció. Sí, sí, y también, también obedecen las creencias propias de esa persona, ¿sabes? O sea, por ejemplo, si hay personas que piden que en su funeral, no, en lugar de que sea la típica procesión que a veces se considera incluso deprimente, hay quien prefiere que mejor se junten sus amigos y cuenten historias de él. Hay quien prefiere un evento religioso, a quien le gustaría que en su funeral hubiera música. En ese sentido, sí, pero al final de cuentas, te digo, muy pocas personas tienen la posibilidad o se dan el tiempo de planear su propio funeral. Entonces, pero sí, o sea, va mucho con la creencia personal que tenga cada uno de ellos. Por ejemplo, una idea que a mí me Ujú. gustaría mucho es la idea de que teóricamente hagan cenizas y eso lo pongan en una semilla. O sea, lo pongan en tierra y pongan una semilla de un árbol. De Entonces, varios. ese árbol lo plantan en el patio de la casa familiar o lo que sea. Entonces yo tengo como este chiste de apellido limón. Entonces quiero que mis cenizas estén con un árbol de limón. Entonces cuando la familia vaya a comer un pozole, agarren un limón del árbol y digan, ah, mira, te estás comiendo a tu tío. Ujú, No sé, o sea, es como yo en lo personal no soy religioso, es como un final que me gustaría tener. Entonces, sí, en ese punto coincido contigo de que efectivamente sería uno, ¿cómo se dice? Un funeral también, no tanto para los vivos, sino también para los muertos. ujú, y bueno, o sea, mm, creo que sí estaría como que interesante hacer como que un análisis más a fondo acerca
de los ritos funerarios que se realizan en diferentes culturas. Y, y pues bueno, no sé si ya como para ir entrando ya a la parte final del podcast, mm, no sé, o sea, como comenzar a decir como las conclusiones a las que llegamos, también para no alargarlo tanto, porque creo que sí estuvimos como que tocando varios puntos, o no sé si tú quieras como que tocar Pues otro punto traía acerca información de la muerte. interesante, o sea, tampoco como para alargarme mucho, pero quería hablar un poquito de cómo ven la muerte de otras culturas, o sea, porque generalmente estamos familiarizados con con la muerte desde el punto de vista judeocristiano, ya que la religión predominante en México es el catolicismo, y yo creo que la inmensa mayoría hemos sido bautizados incluso en contra de de nuestra disposición, pero estamos familiarizados con eso, ¿no? Del cielo cristiano, de si te portas bien y cumples los mandamientos de la iglesia, vas a ir al cielo y con Jesús y tal. Pero hay otras culturas muy interesantes, que tenían como una forma diferente de ver la muerte. Por ejemplo, ahorita que estoy obsesionado con el Assassin's Creed Valhalla, y yo creo que todo amante de los videojuegos sabe que una de las mejores formas de aprender historias con Assassin's Creed y con God of War, este, el Valhalla se trata está ambientado en la mitología nórdica. Entonces se me hizo muy interesante como algo que repudiamos nosotros como la guerra, o se nos hace algo como que condena a las personas porque se tienen que matar a otra gente y así. En ellos estaba tan impregnada la guerra, la batalla entre ellos mismos y entre otros territorios, que incluso este, si eras pues una persona que se quedaba en las aldeas y todo, pues accedías a Asgard, que era como el Ujú, cielo. Pero quien accedía al lugar más importante, que era sentarte en la misma mesa que Odín, el dios de los dioses, este, eran los guerreros que libraban las batallas más duras. O sea, los que se iban a ujú. la guerra y con hachazos se defendían a muerte sus creencias y sus aldeas, sus Y creo que nichos. tienen, creo Entonces, que tiene muchas similitudes con la cosmovisión mesoamericana, ¿no? O sea, de que dependiendo de cómo hayas vivido tu vida, de- dependía tu lugar final después de la muerte, ¿no? O sea, ajá, incluso eh, me- esto que te digo influía mucho en la vida de las personas, porque muchas personas les daban a elegir después de una batalla, un duelo, ¿qué preferirías? Que te perdone la vida y andar por ahí por cobarde y renunciar al Valhalla? ¿O que te mate a hoy, ahorita, justo ahora, así de golpe, y puedas asentarte con Odín? Y casi siempre, o los guerreros más bravos, elegían la muerte porque sabían que la recompensa estaba en ella. O sea, iban a la Ujú. guerra porque querían morir en batalla, porque era la forma ideal de morir para ellos. Y es curioso porque es algo que choca culturalmente un montón con nuestra percepción, porque aquí es lo contrario, ¿sabes? O sea, matar a otra persona, incluso en batalla, está como algo que te condena o que te priva. Entonces te digo que es algo curioso. Y sí, estoy de acuerdo contigo que también la época en la que se desarrolló todo esto de los nórdicos coincide con la época del esplendor de Mesoamérica y es curioso cómo se parecen tanto ambas, ambas visiones, incluso muchas costumbres de los rituales y los sacrificios y todo se parecen muchísimo. Sí, o sea, creo que es interesante como que ver esas similitudes con culturas que se encuentran como que bastante, o que se encontraban en ese entonces bastante distantes. Em, y bueno, como que también otro punto que tocabas acerca de la guerra, creo que también allí se me hace como que bastante interesante que al ser nosotros como que seres tribales, eh, como que, como que estemos dispuestos a morir por un Por un ideal, ¿no? O ideal. sea, y a veces ni siquiera es nuestro ideal, sino que es el ideal de nuestra tribu, o sea, ni siquiera son nuestras propias convicciones, sino lo que la conciencia colectiva de nuestra tribu, que en este Y a caso, pues a lo veces mejor ni sería nuestro eso, a país. veces la conciencia del jefe, o sea, a veces, por Ajá, ejemplo, o en la sea, guerra de Vietnam, que decían, mandaron matar a mi papá por una guerra que no es nuestra guerra, o sea, sí.
hay veces en las que están dispuestos y otras veces en las que no, pero entiendo ese punto de que qué curiosos somos los humanos de estar dispuestos a sacrificar nuestra vida por algo tan Eso, abstracto como una idea. ajá. Y pues bueno, o sea, no sé, sí me parece como que bastante interesante, por ejemplo, o sea, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos, siento que están como que bastante alienados las, la mayor parte de las personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ¿no? Sí, de hecho allá se respetan muchísimo, o sea, tienen su propio día, deportes como la NFL, la NBA les dedican un día específico para ellos, este, porque te digo, o sea, a partir de que aparentemente Estados Unidos es el país más avanzado del mundo, este, tienen esa Pero, o costumbre sea, han milenaria de avanzado, ver el que se sacrifica por la tribu como un héroe. sí, o sea, Es algo que mm, a pesar de los años se mantiene. Hoy en día, yo creo que incluso los asiáticos también ven a los soldados como uno de los empleos más honorables. O sea, dejando de tomar en cuenta Corea del Norte, que ahí es a huevo, pero por ejemplo Corea del Sur o los propios chinos o japoneses ven a sus armadas como personas importantes, ¿sabes? México es curioso porque generalmente sentimos aversión contra nuestro propio ejército, pero otras culturas los ven como dioses prácticamente, sí, precisamente por ese ideal de que los intereses de Estados Unidos están cuidados por ellos y tal. Y muchas veces no es el interés del estadounidense promedio, es el interés del presidente o de los altos mandos, pero sí, esa idea sí, de murieron por el país que tienes hoy en día. Y pues sí, o sea, por ejemplo, los héroes que tenemos México, que están representados en el color rojo de la bandera, este, a más bien la veces sangre derramada, no ajá, tanto como que los héroes como tal. sí, o sea, pero no dimensionamos a veces que el hecho de que México sea un país independiente de España, no tenemos ni idea de cuántas muertes cobró, o sea, cuántos hombres dieron su vida, hombres, mujeres, niños dieron su vida porque hoy fuéramos independientes, independientemente de que haya resultado bien o mal, creían en el ideal de la independencia y literalmente sacrificaron su vida por eso. Se me hace como algo distante Y porque no sé si yo estaría dispuesto a hacer un sacrificio tan grande. y que son cosas que cambian, ¿no? O sea, bueno, no voy a hablar de eso porque a lo mejor ya me estaré desviando mucho, que serían como que los simbolismos que existen em, No, en pero nuestra forma en de parte actuar. tiene razón, o sea, si ellos no hubieran muerto por la independencia, hoy en día sería muy diferente el panorama mundial actual. Mm, ya. O sea, la muerte de uno solo a lo mejor no fue tan significante, pero la muerte de todos juntos fue, fue como lo que realmente cambia la historia, o sea, y es curioso cómo la muerte es tan importante para el humano, ¿sabes? Es como algo que nos caracteriza, es algo que forma parte de nuestra naturaleza. Pues sí, o sea, a final de cuentas, como dicen muchas personas, bueno, es un dicho bastante común en México y no sé si también en otras partes de Latinoamérica, que lo único seguro que tenemos, pues es la muerte, ¿no? Ujú. Y, Sí, o sea, y en bueno, 100 me años lo parece como único que seguro que bastante, te puedo decir es que todos los que estamos escuchando este podcast vamos a estar en Calacas. sí, y bueno, creo que también algo que comentabas acerca de las diferentes posturas culturales que se tienen en torno a la muerte, o sea, creo que México es un caso bastante interesante, ¿no? Porque Que creo que amamos la muerte. ajá, o sea, creo que en la mayor parte de los países del mundo, o sea, a la muerte como que se le ve con miedo y creo que con justa razón. Sí, sí, sí. Pero en México, o sea, en la década, bueno, a principios del siglo XX, con varios caricaturistas, el más relevante, José Guadalupe Posada, o sea, creo que se hacía, se hacía fiesta Comedia. O sea, los mexicanos tenemos esa habilidad de lo más trágico convertirlo en memes desde el inicio de este país. ajá, o sea, y creo que es como que interesante las diferentes posturas que se han tomado en torno a la muerte. Sí. De hecho, yo tuve en la prepa un estudiante de intercambio turco, Ekin, si me estás viendo, te mando mucho un abrazo gigante.
Y él, el día que llegó el Día de Muertos, él no entendía que estábamos celebrando. Y fue muy Ujú, difícil explicarle por qué era una celebración, porque es musulmán, entonces veía la ujú. muerte como muy diferente. Este, entonces, sí, o sea, explicarle a cualquier extranjero el profundo simbolismo de que literalmente uno de los días en los que no se trabaja en México es el Día de Muertos es impresionante. Y es algo que no perdimos de nuestros ancestros indígenas, es algo que es lindo también porque conservamos de los originales pobladores de aquí. Que sí, se transformó muchísimo y se mezcló como todo con las costumbres españolas, pero pues es de las poquitas cosas que tenemos. De hecho, tradicionalmente la gente se burla de nosotros porque ¿qué onda con nosotros que celebramos la muerte? De Ujú. hecho, tenemos Sí, dos o sea, días para celebrar la muerte, los santos, los fieles difuntos y luego el Día de Muertos. sí, o sea, creo que por ese lado, aunque también como que siento que, o sea, parte de esa creencia pues es de que en esa fecha, pues los muertos pues pueden regresar y convivir Con de cierta manera nosotros. con nosotros. Y o sea, creo que también como que eso sirve en parte de consuelo y como una manera de seguirlos teniendo presentes en nuestras vidas, ¿no? Sí, De, de recordarlos. O sea, me parece como que algo bastante bonito el hecho de que en los altares de muertos se les pongan se las les ponga lo que cosas, le o, gustaba, ajá. ajá, o sea, eso me parece como que un detalle bastante bonito, sinceramente. Sí, porque es como, hay una frase que a mí me gusta, que el olvido bueno, es realmente cuando te mueres es cuando te olvidan, porque cuando te dejan tu altar, ¿no? O te dejan a lo mejor tu comida típica mexicana favorita, te dejan tu cerveza, alguna bebida que te gustara, etcétera, se me hace muy simbólico, o sea, me da mucho en el corazón de decir, este, que todavía recuerdan al difunto, es algo inexplicable, ¿sabes? Es algo que yo creo que a todos nos gustaría tener eventualmente nuestro propio altar miren, si se acuerdan de mí, si fue lo suficientemente importante para que me hagan un detalle así. Y también retomando un poquito eso de que, bueno, generalmente en el mundo actual se tiene miedo y tristeza a la muerte, pero retomando lo de los nórdicos, te digo, o sea, para ellos que incluso tu papá muriera en guerra era el mejor honor que tendrías en la tierra porque te habías ganado el respeto de todos porque tu papá había muerto en la guerra. Un occidental te matan a tu papá en la guerra y pues es una tragedia y nosotros lo entendemos como una tragedia, como una tristeza, pero en el caso de ellos era lo mejor del mundo, lo mejor que te podía pasar en la vida. Entonces, Pues, o sea, incluso en la Segunda Guerra Mundial, no sé, cuando los prisioneros japoneses encallaban en el mar. Bueno, no eran prisioneros. los Mm, soldados, ¿no? Cuando ya estaban, ajá. O sea, que ajá, muchos de preferían ellos morir a que los capturaran. ajá, o sea, detonaban una granada y, Bueno, también o así sea, les iba a preferían ir eso. con los otros, ¿no? Pero Sí, o sea, el cianuro de los nazis también, que prefiero morir. Eso sí está bien cabrón, ¿eh? O sea, ¿qué nivel de adoctrinamiento mental y control mental tuvo Hitler sobre los nazis para que literalmente prefirieran envenenarse a sí mismos que hablar? O sea, es impresionante el nivel. Igual los soviéticos con Stalin, o sea, es otro tema que deberíamos abordar en un próximo podcast acerca del poder mental que tuvieron los grandes dictadores de la historia. Porque, por sí, ejemplo, creo los que soviéticos literalmente Stalin los mató de hambre y lo aman, o sea, ¿qué onda con eso? sí, o sea, pero bueno, aunque tal vez ahí eso lo pudiéramos dejar para otro episodio, ¿no? Acerca de la historia y cómo las narrativas, pues, cambian dependiendo de las personas que, o sea, no voy a decir que los vencedores escriben la historia, o sea, porque creo que no necesariamente ese es el caso, pero, o sea, creo que al menos en Occidente, pues sí tenemos como que una visión bastante Sesgada anti, antisoviética, y ajá, como antinazi. dices, Bueno, no podemos de ninguna forma justificar el nazismo, pero sí es cierto que aquí en Occidental y sobre todo en México, por la influencia estadounidense, vemos el comunismo como lo peor del mundo, que, o sea, estrictamente hablando, el capitalismo lo ha sido también, entonces ambos sistemas tienen fallas, pero sí podríamos dejar un propio episodio.
Yo para cerrar me gustaría dejarles una frase que dice, me han contado que el olvido es el cielo de los que no han muerto. Se las dejo para que reflexionen. Tú, Nam, ¿cómo te gustaría cerrar el podcast? Pues bueno, creo que yo lo cerraría retomando, creo que, bueno, lo comenté previamente en este episodio, eh, vivan su vida pues como Como si fuera el al último día, máximo, no como si fuera el último día, porque vívanla como si no si, te matas, ¿no? Ahí. ajá, o sea, vívanla vívanla como si tuvieran que reencarnar y al momento de reencarnar eh, no se arrepintieran de tener que volver a vivir como que esto, ¿no? Que creo que es parte de, o sea, me gusta mucho como que esa postura que tiene Nietzsche sobre el eterno retorno y, y el cómo vivir de acuerdo a su ideología. Creo De que hecho, eso es hay como una que yo... frase en una canción de Avicii que me gusta muchísimo que es Live a life that you will remember. O sea, vive una vida excepcional. O sea, no cumpliéndole a nadie, sino una vida de la cual tú te sientas orgulloso. Yo creo que una de Ujú. las peores cosas que debe haber para un humano es arrepentirte en tu lecho de muerte de cosas que no hiciste. Porque, pues sí, es igual tema de otro podcast, pero a veces dar por sentado las cosas, como por ejemplo ahorita con el COVID, que a lo mejor dimos por sentado regresar el lunes 16 el martes 17 de marzo a la escuela. Todos te aseguro que ese viernes 13 dimos por sentado que íbamos a regresar y pues ve. Entonces, Sí, o sea, creo que nada está como que sentado. seguro. Ajá. Ujú. Entonces, bueno, yo Adrián, me despido de ustedes, espero que les haya gustado y solamente para decir, no ofendo ninguna creencia, entonces simplemente traté de abordar las creencias más populares desde el punto de vista tanto de las creencias como de la ciencia. Entonces les mando un abrazo y espero que les haya gustado mucho este episodio. Igualmente, pues les deseo que, bueno, que lo que comentemos aquí pues pueda servirles como que les haya parecido interesante y pues eh, que se hayan quedado con algo. Muy bien, entonces nos despedimos. Adiós.